Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En el pasado tutorial aprendimos a hacer la revisión ortográfica y gramatical de nuestros textos, y también vimos las funciones de buscar y reemplazar texto. En este tutorial vamos a aprender a personalizar nuestro LibreOffice con las funciones que más utilicemos normalmente. Cuando instalas LibreOffice por defecto, tiene una configuración determinada con los menús y las barras de herramientas más comunes. Pero LibreOffice también te da la posibilidad de cambiar esta configuración, para quitar aquellas funciones que no creas importantes para hacer tus documentos, y sobre todo incluir aquellas funciones que utilizas más a menudo, pero que no están fácilmente accesibles desde la ventana principal del programa. También podremos configurar la apariencia, es decir, la manera en que se presentan las barras de herramientas. Por tanto, podremos personalizar las entradas de la barra de menús, los atajos de teclado y las barras de herramientas. Por último, también veremos cómo cambiar el aspecto de la zona destinada a la barra de menús y a las barras de herramientas de la parte superior. Vamos a ver cómo modificar la barra de menús. Para eso, lo que haremos será ir a Herramientas, Personalizar. En esta primera pestaña, Menús, es donde podremos modificar la barra de menús. Podremos modificar un menú ya existente o añadir nuevo. Para ver cómo trabajar esta ventana, vamos a crear un nuevo menú y a este le vamos a añadir nuevas funciones. Para añadir un nuevo menú iremos a Nuevo y en este caso yo lo voy a llamar Habituales. Aquí lo que voy a hacer es añadir a este menú las funciones más habituales que yo utilizo normalmente al escribir mis documentos. Con estas flechas podemos indicarle en qué orden queremos que aparezca. En este caso voy a hacer que esté situado este menú entre el menú Archivo y el menú Editar. Lo subimos y ahí está. Y aceptamos. Aceptamos y fijaros, ya aparece el nuevo menú que acabo de crear. Pero en este momento está vacío. Le doy y no aparece nada. Igual que en Archivo están todas estas funciones, en Editar estas, etc. Aquí no me aparece nada. Vamos a modificar este menú nuevo que he creado y añadirle las funciones que yo quiera. Para eso volvemos a Herramientas, Personalizar. Busco el menú que he creado. Ahora lo que voy a hacer antes que nada es añadirle dos submenús a este menú. Para eso iremos a Modificar. Le diré Añadir submenú y lo voy a llamar Textos. Y acepto. Voy a añadir una línea de separación entre este submenú y el siguiente que voy a crear. Ya está, y ahora añado otro submenú, que lo llamo Párrafos, y aceptamos. Aquí también podemos eliminarlos y renombrarlos. Ahora aquí ya me tiene que aparecer, efectivamente, tenemos el submenú Habituales Textos y el submenú Habituales Párrafos. Entro en este y aquí ahora es donde vamos a añadir mis nuevas funciones. En este caso yo aquí voy a añadir las funciones de negrita, cursiva y subrayado, superíndice y subíndice. Son las mismas que tengo aquí, en este caso la negrita, la cursiva y el subrayado, pero yo quiero añadir un menú que incorpore estas funciones y además incorpore las funciones de superíndice y subíndice. Para eso le damos a añadir y en este caso esas funciones las tenemos en la categoría de formato. Las vamos buscando, que están aquí en la parte derecha. La negrita y la añado. Ahora busco la cursiva. Está por orden alfabético. La añado. El subrayado. Lo añado y voy a añadir también el superíndice y el subíndice. Ya está. Y cerramos. Y ahora me voy a Habituales Párrafos y voy a añadir los diferentes tipos de justificación del párrafo. Aquí tenemos alinear a la derecha, alinear a la izquierda, centrado y por último voy a poner justificado. Aquí lo tenemos. Y cerramos. Aceptamos y ya tenemos nuestro menú Habituales con los submenús Textos, con las funciones que he añadido de negrita, cursiva, subrayado, superíndice y subíndice,
y el submenú Párrafos, con alinear a derecha, a izquierda, centrado y justificado. Si por ejemplo, puedo hacer directamente aquí, negrita. Y aquí tenemos la línea de separación entre los dos submenús. Si volvemos a la ventana de antes, herramientas, personalizar, también tenemos en la opción de menú moverlo, renombrarlo o eliminarlo. Moverlo es en la posición que ya hemos visto antes, en qué posición queremos que aparezca. Renombrarlo, el menú archivo le podríamos dar otro nombre, o también podríamos eliminarlo, en este caso no lo vamos a hacer. Y por último es importante que veáis esta parte, que es guardar en. Todos estos cambios que estoy haciendo los estoy guardando en LibreOffice Writer, es decir, para cualquier documento que yo abra, mi configuración de menús será esta. Pero si solo quiero que esta configuración aparezca en un documento determinado, al desplegarlo, aquí nos aparecen los archivos que tenemos abiertos. En este caso yo solo tengo este. Si quisiera que este nuevo menú de habituales apareciera solo en este documento, entonces lo guardaríamos aquí, en lección 35. Lo normal es tener una configuración única para cualquier tipo de documento, por tanto se guarda directamente para todo el programa. Bien, entonces aquí hemos visto cómo añadir un menú y modificar su contenido. En este caso, archivo, el contenido es este. Aquí tenemos un submenú que es plantilla, que queda identificado porque tiene este triangulito. Aquí tendríamos otro que es enviar, fijaros. En archivo, plantilla, es un submenú. Y en enviar es otro submenú. Igual que nosotros aquí tenemos textos y párrafos. Vamos a ver ahora el tema de los atajos de teclado. Los atajos de teclado son combinaciones de teclas que nos permiten acceder a las funciones del LibreOffice Writer. Por ejemplo, la negrita aquí, entre paréntesis pone control más N, es decir, si tecleamos las teclas control y a la vez N, aplicará la negrita. Por ejemplo, selecciono aquí y le doy a control N y él ha activado la negrita. Estos atajos de teclado también los podemos ver desde herramientas, personalizar y en este caso en la pestaña teclado. Aquí tenéis los atajos de teclado y las funciones que tiene asociadas. Entonces podemos crear un nuevo atajo de teclado. Por ejemplo, yo quiero que cuando quiera cambiar el color de la letra, que esto lo hacíamos desde formato, carácter, efectos tipográficos, color de letra. Pues bien, todos estos pasos que yo acabo de hacer, quiero llegar a esta ventana apretando una única tecla. Vamos a hacerlo. Cancelamos, volvemos a herramientas, personalizar, y en este caso voy a utilizar la tecla F4 porque está libre, no tiene asociado ninguna función. Las teclas F1 y F6 están en gris porque a ellas no se les puede asociar ninguna función. En este caso, como hemos dicho, para la tecla F4 me voy a formato y busco color de letra y le digo modificar. Ahora él va a tener la tecla F4 asociada con la función color de letra. Estos atajos de teclado los podemos hacer para la aplicación de Writer, que es la que estamos viendo ahora, o para toda la suite de LibreOffice. Bien, entonces hemos quedado que con la tecla F4 directamente nos llevará a la ventana de color de letra. Aceptamos, vamos a verlo. Estoy aquí y ahora le doy a F4. Y veis, efectivamente, él me ha abierto directamente a la ventana donde tengo la opción de color de letra. Y aquí ya simplemente elegiría el color. Bien, hasta el momento hemos visto cómo crear un nuevo menú y modificarlo y cómo crear un nuevo atajo de teclado. Ahora vamos a ver las barras de herramientas, cómo vamos a poder modificarlas. Lo primero que nos vamos a preguntar es qué barras de herramientas yo tengo abiertas. Para eso lo veremos en el menú Ver, barras de herramientas. Las que tenemos marcadas son las que tenemos. Dibujo, estándar y formato, efectivamente. Dibujo es esta de aquí abajo, estándar y formato. Estas son las barras de herramientas que yo tengo por defecto cuando abrimos el programa. Otras barras de herramienta nos van a ir apareciendo o desapareciendo según donde tengamos el cursor. Por ejemplo, yo aquí tengo una tabla, si clico dentro de la tabla
Fijaros, aquí en la parte de abajo ha aparecido la barra de herramientas que nos gestiona la forma de las tablas. Si vamos al menú Ver, barras de herramientas, ¿veis? Ahora aparece también la tabla. Pero todas estas barras de herramientas yo también las puedo configurar, es decir, modificar. Puedo añadirle funciones o quitárselas para que se puedan ver en la pantalla principal. Eso lo hacemos también desde herramientas, personalizar, y en este caso vamos a barras de herramientas. El funcionamiento es muy parecido al tema de los menús que hemos visto antes. En este caso, aquí por ejemplo tenemos la barra de herramientas estándar, con todas las posibilidades que puede tener esa herramienta, y aparecen marcadas las opciones que en este momento a mí me aparecen en la ventana principal. Tenemos nuevo, abrir, guardar, documento como correo electrónico, etc. Por ejemplo, guardar como no está marcado y por tanto no me aparece en la ventana principal. Si lo marco, fijaros, aquí me aparece. De esta manera yo puedo personalizar qué elementos quiero que aparezcan o no en cada una de las barras de herramientas. Podemos modificar también cada una de estas funciones, renombrándola, eliminándola, volviendo a la situación original del programa, añadiendo separadores, incluso cambiando el icono que representa cada función. Podemos añadir nuevas funciones y elegiríamos la que quisiéramos. Esto es igual que hemos visto cuando hemos personalizado los menús. Lo mismo que antes, se pueden guardar todos los cambios en el programa o solamente en el documento en que estamos trabajando. Vamos a hacer que en la barra de herramientas de formato me aparezca también el superíndice. ¿Cómo lo haríamos? Buscamos la barra de herramientas de formato y aquí el superíndice lo marco y aquí me aparece. Y también podemos cambiar la apariencia de las barras de herramientas. Esto lo haremos desde barra de herramientas. En este caso está con solo los iconos. Podemos poner que aparezca en formato de texto, aquí veis, o la combinación de los dos. Por defecto viene con solo iconos. Pero para añadir estas funciones a las barras de herramientas no es necesario entrar a esta ventana. También podemos hacerlo de una manera más rápida. Cerramos y será de la siguiente manera. Nos colocamos sobre la barra de herramientas que queremos modificar, le damos al botón derecho y aquí nos aparecen el resto de funciones de esa barra de herramientas, pero que no aparecen en la ventana principal. Si queremos que se vean en la ventana principal, iremos a botones visibles y seleccionaremos. Por ejemplo, yo aquí voy a hacer que también se vea el subíndice, aquí lo veis, y también el aumentar y reducir la letra. Y aquí los tenéis. Podemos acceder directamente a aumentar y reducir las letras. Por tanto, como podéis ver, LibreOffice Writer es muy flexible en cuanto a la personalización de los menús y de las barras de herramientas que más utilicemos. Tanto para poner, como hemos estado viendo, y también como para quitar. Por ejemplo, si de aquí esta función de caracteres no imprimibles no la utilizo, botón derecho, botones visibles, y la busco, aquí está, caracteres no imprimibles. La quito y ha desaparecido. Es decir, tanto para poner como para quitar podemos hacerlo. Bien, una vez hemos visto cómo modificar las entradas de la barra de menús, los atajos de teclado y las barras de herramientas, vamos a ver una posibilidad que tenemos para darle un toque personal a nuestro LibreOffice Writer. Esto será modificando el aspecto, el fondo de esta parte de aquí. Esto lo haremos de la siguiente manera. Iremos a herramientas y en este caso iremos a opciones. Iremos a personalización y vamos a cambiar el tema de LibreOffice Writer. En este momento está el que viene con la instalación del programa, pero podemos añadirle otro. Tema propio y le decimos seleccionar tema. Y nos dice que visitemos los temas de Firefox, del navegador Firefox. Vamos allí. Nos abre la ventana donde tenemos los temas. Vamos, por ejemplo, a más populares. Y voy a elegir este segundo mismamente. No le doy a agregar. Si le doy a agregar, si estáis utilizando el navegador de Firefox, os agregará esta personalización a vuestro navegador. No se trata de eso. Lo que tenéis que hacer es seleccionar fuera, clicar fuera, para que os lleve a las características de este tema. Y entonces lo que tenéis que hacer es coger la dirección, la copiáis, volvéis al LibreOffice Writer y aquí en dirección del tema la pegáis. Y le dais a aceptar. Le volvéis a dar a aceptar
Y ya está, fijaros cómo ha cambiado la apariencia de la parte superior donde tenemos la barra de menús y las barras de herramientas. Si queréis volver a la situación original, pues volvemos a herramientas, opciones, tema preinstalado o sin ningún tema. Aceptamos y ya está. Con esto finalizamos este tutorial donde hemos aprendido a personalizar nuestra barra de menús, los atajos de teclado y las barras de herramientas. Y donde hemos visto también cómo modificar el aspecto de la parte superior donde aparecen tanto la barra de menús como las barras de herramientas. En el próximo tutorial veremos cómo crear un formulario básico. Para eso utilizaremos la barra de herramientas de controles de formulario. Cualquier comentario o duda que tengáis sobre este tutorial podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil, os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo.